Bueno, familia, estamos de vuelta más con su programa radial, Mi casa será tu casa, con la enseñanza de soltero, casado o divorciado. Y bueno, nos quedamos donde Yeshua ponía la condición de que en la creación Dios había puesto primero al hombre y a la mujer en el jardín, Adán y Eva. Y después nombra el capítulo 3, que fue lo que pasó. Ahora, ellos le preguntaban cuál era la condición de permanencia a todos. Moisés no pensaba así, entonces Jehová dijo, esta sí que le dijo a los fariseos que Moisés no estaba equivocado. Ellos creían en esta pregunta tramposa, lo iban a imponer a Yeshua en apuro. Esto no le importaba lo que le respondiera, sino solo una de las varias veces en que ellos hicieron esto durante su tiempo en tierra, su ministerio, su permanencia en el Evangelio de Yeshua, las buenas nuevas. Eso era lo que ellos estaban eh, en nada equivocado cuando agarraron a Yeshua. Nunca estuvo equivocada en lo que quiso aclarar. Ahora, la experiencia en el jardín. Esta vez Yeshua mostró que la creación original del Creador y el decreto de Moisés, el decreto de Moshe, que permitiría que el divorcio esperaban en dos mundos diferentes. Él le dijo, el Creador lo hizo, el hombre y a la mujer, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que no son ya dos, sino uno solo. Era posible que un hombre para una mujer que no conocían el pecado volverse uno completo. Yeshua le dijo, por tanto, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Ahora, sin embargo, Yeshua decía, en lo que a mí respecta a la gente en el mundo puede casarse legalmente y vivir juntos, pero el Padre no los ha unido y se supone que los creyentes en el Mesías hoy, nuevas criaturas nacidas bajo el nuevo pacto entre Dios y el hombre, viven en el capítulo 2 del libro de Génesis. Las relaciones han sido iniciadas, hemos sido adoptados en la familia del Creador. La comunión ha sido restaurada entre el Creador y el hombre, entre el hombre y la mujer y en la realidad humana, tanto por el Rúa. Ahora, eh, y entre la humanidad, por supuesto. Cuando habla de la mujer y el hombre es la humanidad. La única persona que el Padre une son dos personas que tienen al Rúa Santo dentro de ellos. Tanto lo demás los une el hombre. Muchos creyentes van a las asambleas para casarse delante del Padre y tienen una ceremonia ritualmente, pero el edificio no es donde el Padre reside. Hoy, su edificio, la asamblea, sus hijos nacidos, son templos individuales del Creador. De modo que casarse en un edificio, en una asamblea, no significa que el Padre haya unido a un hombre y a una mujer realmente como cree lo que él hizo. Jehová te ha unido a un cónyuge. No tienes derecho ni ir a un abogado. Ahora, si crees que te has casado delante del Padre, entonces tendrás que volver a pedirle a, y volverte al pastor y pedirle el divorcio. Lo está diciendo de una manera de echando broma. Intenta decirle como representante del Creador, queremos el divorcio. Mira qué ocurre. Tan pronto como cierres la puerta de la asamblea, si no antes, el Rúa va a decirte, pensé que ustedes, al ser mis hijos, sabían que el Padre exige perdonar a otro para que él pueda perdonarlos. Si son invitados a una boda, yo soy testigo nupcial y luego esa pareja decide divorciarse, espero ser invitado a ser testigo del divorcio, así como lo fui en la boda. Dos personas nacidas bajo un nuevo que contraen matrimonio están nuevamente en la experiencia del jardín. Eso es lo que sucede, que no nos vemos así y nunca lo hemos visto así, porque nos hemos mentalizado, nos hemos desarrollado tanto con el mundo secular que a veces se nos olvida que venimos y aceptamos un convenio, un pacto. Y ese es el problema.
que a veces no reconocemos que volvimos al inicio. Y gran verdad, y nosotros tenemos que estar preparados para. Y si no lo está, bueno, prepárate para ir adelante. Ahora, quien es el Rúa Santo debería ser capaz de manejar los problemas a través del amor y el perdón, para poder caminar en los frutos del Rúa. Ya no son dos, sino uno solo. Moisés estaba equivocado, ¿se dan cuenta? El Padre está equivocado entonces. Ahora, esa es la gran pregunta. ¿Será que Moshe estaba equivocado? Miren, a mí inclusive hay personas que se me han acercado, que saben que soy creyente y que quieren legalizar inclusive su matrimonio. Le he dicho, primero tienes que reunir, tienes que ir a la asamblea, yo tengo que verlo, cuál es tu estilo de vida, qué haces, qué van a hacer y a qué te dedicas. Y ese es el gran problema. A veces todo es por emoción, pero realmente el compromiso y estar preparados no lo están. Y eso se puede ver por el estilo de vida. Cuando digo estilo de vida, no es que sean personas malas, sino que apenas están creciendo y yo preferiría que sea un tiempito para que puedan conocer las necesidades del uno al otro, qué es lo que quieren, qué están planificando, para poder, si se va a dar ese matrimonio. Dos creyentes, dos personas que no sean creyentes, yo ¿cómo le dijera? Como creyente en el Mesías y porque ahora puedo oficiar matrimonio, yo no casaría a dos incrédulos, créame, no puedo hacerlo. Porque el Padre no está en el asunto, honestamente. Ni tampoco casaría a un creyente con un incrédulo para santificar ante la Torá, un yugo totalmente desigual, como le dice en 2 Corintios capítulo 6, el verso 14. Si dos no son creyentes, ya están casados y uno de ellos convive, ya viene y viene al Padre, esa es una situación diferente, la cual el apóstol Pablo trata en 1 Corintios capítulo 7, el verso 14. Hablo sobre oficiar un matrimonio, no sobre lidiar con las situaciones que surgen después del casamiento. Entonces los fariseos que le preguntaban a Yeshua, bien, ¿qué quiere acerca de Moisés? Dice que el Padre y la ley están equivocados. Yeshua le respondió, no. Digo que Moisés no tuvo que permitir el divorcio porque Israel vivía en el segundo mundo y sus corazones estaban endurecidos, así como le están en ustedes en el día de hoy. ¿Se dan cuenta? Moisés se enfrentó a la situación difícil como presidente, cuando digo presidente como líder, por así decirlo, sobre 3,5 millones de personas y que básicamente que venían creciendo, no podemos llamarlo personas alejadas, ¿no? Conocían eh, al Padre, porque habían visto las cosas en el desierto, aún antes de salir de Egipto, y que tenían él que lidiar o gobernar sobre ellos y mantenerlo tan cerca de una vida recta como fuera posible. Si uno lee el libro de Éxodo, verás algunos de los hechos en los pecados sexuales abominables que prevalecían en ellos. De lo contrario, el Padre nunca les hubiera dado mandato acerca del incesto, la bestialidad, se los dio, del incesto, la bestialidad, la homosexualidad y muchos otros. No había sido necesario. Por supuesto, si hubieran hecho lo recto. Ahora, el divorcio fue un mandamiento de parte del Padre, fue un decreto de Moisés, Yeshua lo dijo. El divorcio fue una idea de Moisés y no del Creador. No era el plan del Padre, sino Moisés le permitió para mantener la paz en la nación y a sus familias. Tuvo que hacerla por causa de la dureza de los corazones. Moisés dijo, estas personas están llenas de pecado y para evitar una masacre entre esposa y esposo, hagamos un proyecto de ley que le permita separarse, al menos sobreviviremos como nación. Eso fue lo que sucedió realmente. Ahora,
Hoy los que están llenos del Ruach Santo ni siquiera se supone que deben usar la palabra divorcio en su vocabulario. Es impensable en el mundo del Creador. Eso es cierto. Hay gente que tiene la mala costumbre cuando hay una diferencia, bueno, entonces me divorcio. Y comienza la andadada de amenaza y eso no está bien. Esa palabra hay que sacarla honestamente del vocabulario. No puede ser. Y eso no es malo, eso es malo. Ahora, solo hay una casa para la separación de un matrimonio. En el mundo del Padre, eso no está. La fornicación, dijo Yeshua, la fornicación es como el homicidio para el Padre, porque es un ataque directo al templo físico de Jehová. Cuando digo templo, es usted y yo, por supuesto. Si una persona incrédula puede divorciarte en cualquier momento, muchas veces el divorcio es una bendición para los creyentes, pero es una maldición para los creyentes. Cuando digo maldición por las consecuencias, lo que se sufren, los hijos, y la gente no se da cuenta. Después que sucede todo el desastre, es que se arrepiente de lo que hicieron, por a veces la terquedad, la dureza del corazón. Y a veces, como digo, hay mucha gente que dice serte creyente, pero sus hechos dicen lo contrario. Así que, bueno, tenga cuidado. Ahora, eh, para el creyente el divorcio no entra ni siquiera en discusión, sino Dios no está en los matrimonios de los incrédulos. Créame, su padre es Satanás y ellos son del reino de la oscuridad. Si quieres tener la experiencia del jardín, entonces debes usar el sistema del jardín. Tienes ojo puesto en el creador y el otro en las chicas o los muchachos. Entonces todavía no eres completamente del reino. Porque dice tener en Dios, pero todavía sigues con las cosas del mundo. Cuando digo del mundo, tú puedes convivir con ellas, pero no es la manera que te desenvuelve, es lo que tú demuestras. Y por eso le digo, a veces los testimonios de la gente hablan muy mal. Ahora, entonces todavía no eres completamente, cuando han, como lo dije, no está completo todavía tú solo. Ahora, cuando ambos están directamente enfocados en el reino del Padre y en su justicia, entonces dice, ahora veo que no es bueno que él o ella esté solo, sino que ya es un tiempo para casarse. Se da cuenta, totalmente diferente la situación. Quédate en la estación que el Padre te ha llamado. Si tú vives tus transiciones, cuando digo que tú vives la transición es que has llevado tu vida, las etapas, muy maduramente, muy sabiamente, entonces es totalmente diferente la situación. Porque cuando llegues ahí, vas a estar listo o lista. Ahora, quédate en esa estación. El verdadero amor no está en un sentimiento, es una elección y una decisión. En 1 Corintios, Pablo 7:20 escribió que cada uno permanezca en la condición que estaba cuando el Padre lo llamó. Esta condición significa estación, lugar o situación en la que estaba cuando naciste de nuevo. Y es lo que Pablo está explicando. Ahora, ¿qué sucede? Si tú llegaste ahí y quieres hacer cambio, prepárate, que es totalmente diferente. Prepárese, amigo. Ahora, porque que era esclavo cuando el Adón lo llamó, ahora es liberto en el Señor, es libre. De modo que el que es libre cuando fue llamado es un esclavo, ahora en el Mesías tiene sueño. Entonces vive el estilo de vida que el Mesías te está diciendo. ¿Te das cuenta? En conexión el matrimonio, al principio se halla en el versículo 22 que significa, si todavía no estás casado cuando naciste de nuevo, entonces continúa en el estado, eh, en ese estado hasta que seas un verdaderamente soltero en el Adón, antes de decidir si deseas casarte o no. Sin embargo, si estabas casado cuando naciste de nuevo, ese principio significa quédate casado. Y es cierto. Mire, yo
le digo a la gente que no corra. Cuando digo a la gente, hablo del hombre y la mujer. Y no es que uno siempre está recibiendo revelación. Y hay gente que dice, bueno, el Señor me reveló que tengo que divorciarme. Mentira. Eso es una decisión tuya. Tenga cuidado con eso. Ahora, si has descubierto que la soltería, que debe ir lo primero, entonces ciertamente no es lo que digo. Si estás casado y ves a través de lo que quiero y trato de decirte, todavía no eres soltero. Y cuando digo que todavía no, ¿cómo se llama? Porque tú puedes estar dentro del matrimonio, pero cuando se habla de soltero, es que tú tienes un dominio tan. Ahora, si quieres vivir como soltero y andar como anda el mundo, eso es otra cosa. Por eso le digo, tenga cuidado. Eh, y entonces comienza de verdad a buscar realmente el reino. Pídele que te haga una persona completa y única dentro del contexto de su matrimonio. Si no estás casado, deseas hacerlo para aprender quién eres. Y si lo estás, no pienses que debes separarte para aprenderlo. Eso es ¿cómo se llama? Una locura. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Cuando Pablo y Yeshua primero y Pablo después, enseñaron básicamente que el matrimonio es permanente, por lo tanto, es solo para aquellos que pueden manejarlo. Las palabras de Yeshua sobre ser capaces de vivir solo y soltero implica que ello es un don. Yeshua le dijo, no todos pueden comprender este asunto. Respondió Yeshua, sino son aquellos a quienes se le ha concedido entenderlo, pues algunos son eneucos porque nacieron así y a otros lo hicieron así a los hombres y otros se han hecho así por causa del reino. Y el que puede aceptar esto, que lo acepte. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Además, ten en cuenta que no solo es un mandamiento, no tienes que quedarte sin casarte para poder ministrar. Yeshua dijo que había que dejar solo a aquellos que eran capaces de vivir de este modo, solo es una elección personal. El Padre no va a invalidarte haciéndote un eneuco. Pero también es trato del tema de las ventajas y desventajas de cada una de las condiciones de la soltería y el matrimonio. El clima de persecución que se intensificaba, Pablo dijo que una persona no casada no tendría que lidiar con el hecho de tener a un marido o a una esposa que fuera arrastrado a los leones o con dejar huérfano o con esperar un hijo y ser llevado al cuadrilátero de los gladiadores. No, no, no. Por otra parte, el clima promiscuo que coexistía contra los brutales circos del pueblo romano, los solteros enfrentaban más tentaciones sexuales, y eso es correcto. Era lo que sucedía en Corinto, especialmente estaba plantada en una sociedad muy similar a la de hoy. La prostitución, tanto de hombres como de mujeres, estaba servida en bandeja. En Corinto había muchos templos Eros, al dios del sexo. En la actualidad, en Ámsterdam, por ejemplo, la prostitución es legal y en las calles no tienen otra cosa más que tiendas de productos aún eróticos. Imagínense, en Nueva York hay lugares donde como creyente siente que debe y necesita pasear con los ojos cerrados. Pablo dijo, no es pecado si te casas, pero lo que hagan tendrán problemas físicos y terrenales. El matrimonio reviste un doble problema. Yo tengo un matrimonio feliz, maravilloso, pensamos que tenemos la mejor pareja del mundo. ¿No te sería cierto decir que no hay desafío y responsabilidades? Claro que sí. Y que ambos estuviéramos solteros. Cuando se dice solteros es que conocen realmente la responsabilidad dentro del matrimonio. Aunque pareciera, no voy a decir un trabalengua, sino que conoce la responsabilidad, conoce tu tarea, conoce y hay madurez. Eso es una verdadera. Ahora, el matrimonio en el contexto del creador significa tomar decisiones cuando no sientes que tienes que hacerlo. El verdadero amor no está en un sentimiento, es una elección y una decisión. Pablo también señaló que el matrimonio, tu cuerpo pertenece al otro. Cuando no estás casado, eres dueño de tu cuerpo y puedes dedicarlo completamente al Padre. Cuando te casas, ya no tienes más autoridad exclusiva sobre él.
El apóstol Pablo inclusive dijo, la única manera que el esposo y esposa podían privarse juntamente de sus derechos sexuales si ambos estaban de acuerdo. Dijo que no se afectaran el uno al otro. Esto significa privar, robar, retener. Hay muchos ladrones que se están delante del Padre y en las asambleas sin darse cuenta que le roban a sus cónyuges en la habitación. Hay gente que pasa tiempo en una asamblea, pero tienen a su casa descuidada, cuando tiene que ser todo lo contrario. Tiene que haber cuidado en su casa para poder atender lo otro. Y eso es lo que pasa. Por otra parte, del matrimonio que se construye nada más sobre la gratificación sexual no permanecerá. Ese matrimonio está en problemas desde el primer día. Oro para que lo puedan recibir, lo que significa ser verdaderamente soltero en la palabra, en la mente del Creador, que ayuda a ser cada día más como Yeshua. En el segundo lugar, si estás casado o escoges hacerlo, oro para que te ayude a mejorar la calidad de vida en tu matrimonio. Y te exhorto a que busques la experiencia en el jardín con el Padre. Recuerda que Jehová comenzó con un individuo soltero, independiente, único y completo, totalmente preocupado por el propósito del Padre y su misión para su vida. Ese es el principio. Ahora tú entendiste el propósito de tu vida. Él no buscó una compañera, estaba tan ocupado con su trabajo que no era consciente de que necesitaría una. Y ese fue Adán. En el principio es el siguiente. ¿Estás más efectivamente preparado para el matrimonio? Cuando no necesitas casarte, tus aspiraciones en la vida no deben ser el matrimonio, sino la soltería. Tremendo, tremendo, tremendo. Ah, no, lo estoy viendo. Ahora, el divorcio no es el problema. El divorcio, por supuesto, trae problemas. El problema es el matrimonio defectuoso, debido a los individuos defectuosos que se unen fuera del contexto del jardín. Gente que nunca ha logrado ver verdaderamente la soltería. Cuando los fariseos trataron de tender una trampa de Yeshua con respecto al tema del divorcio, una pregunta reflejaba una cruda realidad en su sociedad. ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y Yeshua le dice que en los días de Moisés, un esposo judío no tenía el derecho legal de divorciarse de su esposa. Simplemente al declarar su intención de hacerlo, dándole un certificado de divorcio, enviándola de regreso. A través de los siglos, esta práctica creció. Tamañas proporciones que el tiempo de Malaquía, el último de los profetas en el Antiguo Testamento, del último de los profetas, mal llamado Antiguo Testamento, porque ese testamento está vigente, estaba bastante fuera del control de la situación que se estaba viviendo allí. Había esposos divorciándose de sus esposas por provocaciones menores. Una esposa podía ser despedida por estornudar mientras su esposo comía, o por cocinar una comida insulsa, o por entrar en una sala mientras su esposo conversaba con otros hombres, simplemente por echar una mirada a otro varón. El tocante divorcio de la esposa estaba a la merced de su marido, quien podía echarla a su capricho. La situación era tan mala que una porción significativa del libro de Malaquías se refiere al tema. Muchos israelitas se preguntaban por qué Jehová permanecía callado y no respondía a sus oraciones. Jehová envió
respuesta a través de Malaquías. Y todavía pregunta por qué, porque el Señor actúa como testigo entre él y tú, y entre la esposa de tu juventud. Al traicionante, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Así cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Ese era el problema. Si hoy por hoy en Israel una mujer no lleva el atuendo en la cabeza, puede ser motivo de divorcio. Las cosas hay que mirarlas con lupa realmente, porque a veces caemos y queremos justificar cosas para un lado o para el otro, queremos validarlas. No podemos, tenemos que ser como la balanza, justa, equitativa, realmente. Fíjense, 400 años más tarde, cuando los fariseos confrontaron a Yeshua, la situación no había mejorado. Trataron de hacer de que Yeshua definiera, obligándola a tomar una posición sobre quién estaba en lo cierto, el Moisés o el Padre. Y ellos pensaban que cualquiera que fuera la respuesta de Yeshua tenía un terreno donde acusarlo. No se daban cuenta de que al traer la pregunta de Yeshua, hablaban con el fabricante de la persona. Nadie conoce un producto como un fabricante. Cuando le hablas a él sobre su producto, obtiene la pura verdad, una respuesta original e información de lo demás confiable. Que Jehová creó el matrimonio fue su idea, una gran idea, y nadie lo conoce mejor que él. Cuando los fariseos tentaron a Yeshua, fabricantes en general extienden la garantía con sus productos. Una garantía asegura que el fabricante repara cualquier defecto en el producto sin cargo. Sin dos condiciones se cumplen: que el usuario no lleve el producto a reparar a un agente autorizado y que el usuario no intente repararlo por sus propios medios. Viola, por supuesto, cualquiera de las condiciones invalidadas de la garantía. En nuestros días, como en los días de Yeshua, las personas con problemas matrimoniales tratan de resolverlos sin acudir al fabricante y aún así quieren que la garantía del éxito de parte de él, y las cosas no funcionan así. Bueno, vamos a hacer algo. Estamos viendo el tema del divorcio y sí considero que es un tema interesante y vamos a dejarlo para la semana que viene con más de su programa radial. Mi casa será tu casa, con la enseñanza de soltero, casado o divorciado. Nos vemos la próxima semana. Lejit Rajot. Hasta pronto.